Neurológico, Glasgow 15 puntos, no déficit motor. Se solicitó TEM abdominal con contraste, evidenciando los siguientes hallazgos. Vamos a ver qué encontramos en este paciente. Vemos estas 4 imágenes. A raíz de esto, vamos a ver la clasificación y regresamos para que ustedes identifiquen qué grado es. Esta es la clasificación de la AAST para el trauma hepático, ¿no? Tenemos los grados y la descripción. En el grado 1, pues, podemos encontrar un hematoma subcapsular menor del 10% de superficie o una laceración parenquimal menor de 1 centímetro de profundidad. Cualquiera de estas dos lesiones constituye un grado 1. En grado 2, hematoma subcapsular entre 10 y 50% de superficie o un hematoma intraparenquimal menos de 10 centímetros de diámetro o una laceración entre 1 y 3 centímetros de profundidad y menor de 10 centímetros de longitud, menor o igual de 10 centímetros de longitud. En el grado 3, un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie o un hematoma subcapsular o intraparenquimal roto o un hematoma intraparenquimal mayor de 10 centímetros de diámetro. También podría ser, dentro del grado 3, una laceración mayor de 3 centímetros de profundidad o cualquier lesión en presencia de lesión vascular hepática o sangrado activo, pero que esté contenido dentro del parénquima hepática. Este es uno de los cambios respecto a las clasificaciones previas, ¿no? Aquí, grado 3, todo lo que nos dice que el sangrado está contenido dentro del parénquima hepático, dentro de la cápsula. Grado 4, disrupción parenquimal que compromete entre el 25 al 75% de un lóbulo hepático o sangrado activo que se extiende más allá del parénquima hepático hacia el peritoneo. Entonces, cuando ya encontramos líquido libre, o sea, sangre en la cavidad peritoneal, estamos hablando por lo menos de un grado 4. Y el grado 5, disrupción parenquimatosa que compromete más del 75% de un lóbulo hepático o una lesión venosa yuxtahepática, por ejemplo, de la cava retrohepática o de las venas suprahepáticas. ¿Cómo se ven estas lesiones en la tomo? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el grado 1. Esa lesión que está ahí especificada como grado 1 es un hematoma subcapsular menor del 10% de la superficie. ¿Se ve el puntero? Sí, sí, doctor. Doctor. Ya, entonces esto que estoy señalando con el cursor es el hematoma hepático. ¿Ya? Es un hematoma hepático subcapsular menor del 10%. No es un hematoma pequeño. Aquí tenemos dos lesiones de grado 2. Por ejemplo, este es un hematoma subcapsular, es decir, está contenido dentro de la cápsula de Gleason, está dentro del parénquima hepático entre el 10 y 50% de la superficie. No llega a ser más de la mitad de todo el parénquima hepático. Y aquí vemos otro tipo de lesión, que sería una laceración, ¿no? En el grado 2, la laceración es de 1 a 3 centímetros de profundidad y menor o igual de 10 centímetros de longitud. Vamos con el grado 3. Aquí tenemos ejemplos del grado 3. Este es un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie. Miren lo extenso de este hematoma. Aquí es importante diferenciar las densidades, ¿no? Las densidades van a ir de blanco a negro y en escala de grises cuando estamos hablando de vísceras sólidas y de sangre. Este gris más claro es el parénquima hepático normal. Este gris más oscuro es la sangre, ¿no? En este caso el hematoma. Y miren cómo se extiende este hematoma. Entonces llega a ser un hematoma mayor del 50% de la superficie total. Y acá tenemos otro ejemplo. Esta es una laceración. Miren cómo está el cursor.
Esta es una laceración. En el grado 3 nos habla de una laceración mayor de 3 centímetros de profundidad. En el grado 4 ya tenemos aquí que el sangrado va más allá del parénquima hepático, se extiende hacia la cavidad peritoneal. Esto que ven por fuera del hígado es sangre. Así se ve el líquido libre, en este caso la sangre alrededor del hígado. Esto que está por arriba es sangre. Todo esto es sangre. ¿Ya? Y en el grado 5, miren este ejemplo de grado 5, esta es una disrupción del parénquima que compromete más del 75% de un lóbulo hepático. Miren esta disrupción, prácticamente secciona el hígado de un lado al otro, ¿no? En el lóbulo derecho. Este es el lóbulo derecho del hígado y esta disrupción casi total, ¿no? Más del 75%. Esta lesión es una lesión grado 5. Entonces, vamos con la imagen del caso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué grado de lesión es ese? ¿Qué grado de lesión es la que se muestra? Asignamos sus ideas, chicos. No se preocupen. A ver, grado 3. Correcto. Es un hematoma, ¿no? Es un hematoma intraparenquimal de más de 10 centímetros de diámetro. Bueno, hay más. 3, 3, 3. Muy bien, chicos. Es un grado 3, ¿no? Un hematoma intraparenquimal más de 10 centímetros de diámetro. Miren la diferencia entre la imagen A y la imagen B. Mucho más clara el diagnóstico en la imagen B, ¿no? Mucha más clara la lesión. Porque esta tomografía de la imagen B es una tomografía contrastada. En la imagen A es una tomografía sin contraste. Entonces, lo que nos dice que debemos solicitar cuando estamos hablando de lesiones traumáticas intraabdominales, debemos solicitar una tomografía con contraste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque define mejor la lesión. El caso clínico nos habla también de un paciente taquicárdico, pero con presión normal, ¿no? Saturación normal, sin déficit neurológico. Entonces, nos habla de un paciente estable. Para estos pacientes son los que son tributarios de un examen tomográfico, ¿no? La tomografía está reservada para pacientes hemodinámicamente estables que pueden ser trasladados y que toleran el estudio. Si yo tengo un paciente hemodinámicamente inestable, no puedo estar trasladándolo. Ese paciente probablemente se va a chocar más en el traslado y no va a tolerar el estudio, ¿no? Es más, la inestabilidad hemodinámica ya es una indicación de la parotomía, ¿no? Entonces, la tomografía está reservada para pacientes hemodinámicamente estables y que pueden ser trasladados y que van a tolerar el estudio, ¿no? Vamos con el siguiente escenario clínico. Tenemos una paciente mujer de 24 años que sufre accidente de tránsito en condición de conductora de moto lineal. Es llevada por bomberos a un hospital de tercer nivel. Al examen, presión 80/50, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 22, saturación 95%, FiO2 0.21, palidez 2/3, abdomen doloroso a la palpación en hipocondrio y flanco izquierdo con resistencia muscular. Neurológico, glauco 15 puntos, pupilas isocóricas reactivas al estímulo luminoso. Dice que la presión arterial se normaliza luego de inicio de fluidoterapia endovenosa, por lo que es llevada a tomografía. Luego de la tomografía presenta hipotensión que no responde a fluidos y
aumento de frecuencia cardíaca, así como desorientación. Vamos a ver la lesión que tiene esta paciente. Esta es la lesión que presenta en la tomografía. Mírenla para luego poder identificarla. Este es el vaso. Entonces tiene una lesión o un trauma esplénico. Esta es la clasificación de la AAST para el trauma esplénico. En el grado 1 tenemos un hematoma subcapsular menor del 10% de la superficie, o una laceración parenquimal menos de 1 centímetro de profundidad, o un desgarro capsular, solamente de la cápsula, es decir, aún no compromete el parénquima. En el grado 2 tenemos un hematoma subcapsular entre el 10 y 50% de superficie, o un hematoma intraparenquimal menos de 5 centímetros, o una laceración parenquimal de 1 a 3 centímetros. En el grado 3 tenemos un hematoma subcapsular mayor del 50% de superficie, o un hematoma subcapsular o intraparenquimal roto mayor de 5 centímetros, o una laceración parenquimal mayor de 3 centímetros de profundidad. Dentro del grado 4 tenemos cualquier lesión en presencia de lesión vascular esplénica o sangrado activo confinado dentro de la cápsula esplénica. O sea, no hay todavía sangre en la cavidad peritoneal, sino que está confinado. O una laceración parenquimal que compromete vasos iliares o segmentarios, causando devascularización mayor del 25% de la superficie total del vaso. Y en el grado 5, cualquier lesión en presencia de lesión vascular esplénica con sangrado activo que se extiende más allá del vaso hacia el peritoneo. Eso es la clasificación actualizada de la AST. Regresamos a la lesión. ¿Qué grado piensan ustedes que es? Pueden escribirlo en el chat como hace rato. ¿Qué grado piensan que es esa lesión? Dos hallazgos tenemos ahí. Los dos hallazgos que están señalando las flechas. Tenemos por ahí una respuesta. Grado 3. A ver otro. Grado 4. Grado 4. 4. 4, 4. Muy bien. La mayoría puso grado 4. Y acá vamos a comentar algo. Tiene una lesión de grado 3, que es lo que señalan las flechas negras, ¿ya? Porque tiene un hematoma subcapsular entre el 10 y 50% de la superficie, pero tiene esta lesión también. Es una la flecha blanca está señalando una lesión en el polo superior del vaso, ¿no? Que es una devascularización. Es una devascularización mayor del 25% de la extensión total del vaso. Y esta lesión se corresponde a grado 4. Entonces, elijo el que tiene más grado, ¿no? El grado más alto. Entonces, es una lesión de grado 4. Correcto. La mayoría mencionó grado 4. Sí, es una lesión de grado 4. Si tengo dos lesiones o tres lesiones, siempre voy a elegir la mayor, ¿no? La mayor es la que me da el grado definitivo del trauma, ya sea esplénico. Este era esplénico, hace rato dije hepático, pero esplénico. Esta es la lesión de vaso. Acá tenemos unos ejemplos también. Ejemplos para ver cada uno de los de las lesiones de vaso. Acá, por ejemplo, en el grado 1, miren esta pequeña laceración, ¿ya? Que llega a ser prácticamente un desgarro subcapsular nada más. Ahí está. Donde está señalando el cursor, un desgarro capsular, ¿no? Es una pequeña lesión. Acá también tenemos un hematoma subcapsular menor del 10%. En el grado 2, aquí vemos un hematoma subcapsular
entre el 10 y 50% de la superficie. Ese es el hematoma subcapsular. Y como otro ejemplo de grado 2, tenemos esta laceración entre 1 y 3 centímetros. Miren esta imagen pequeña, es una laceración. Las laceraciones incluso pueden ser, cuando son pequeñas, pueden ser menos visibles que los hematomas, ¿no? Los grandes hematomas son bastante visibles. Las laceraciones a veces no tanto. Miren esta laceración pequeña. Pero eh, sí se evidencia una tomografía con contraste. Acá tenemos ejemplos de grado 3. Tenemos un hematoma intraparenquimal. Este es un hematoma intraparenquimal roto. Un hematoma intraparenquimal roto. O un hematoma subcapsular. Este es un hematoma subcapsular. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo. Es un hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie. Que tenemos una lesión de grado 4. Una lesión de grado 4 en la que se ha producido una devascularización del polo superior. Esto es generalmente por lesión de los vasos, ¿no? Vasos iliares o segmentarios. Esta es una lesión de grado 5 en la que pues prácticamente ha habido un estallido esplénico. No se reconoce la anatomía normal y tenemos líquido libre, ¿no?, en la cavidad. Es decir, el sangrado va más allá del órgano, ¿no? Ya se extiende hacia el peritoneo, hacia la cavidad peritoneal. Vamos con el siguiente escenario clínico. Es un paciente varón de 48 años que sufre agresión por terceros, siendo golpeado con objeto metálico, principalmente en región abdominal lateroposterior, región dorsal y lumbar. Al examen presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 21, saturación 97%, a un FiO2 de 0.21 o 21%. En el examen presenta una herida contusa de aproximadamente 4 centímetros en región frontal